Buenas noches. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y un descanso ayer. Fue una semana muy ocupada, muy llena de actividades, pero muy bendecida. Y ahora, al iniciar los últimos 2 días de nuestra semana con ustedes, los últimos 2 días, es un privilegio estar con ustedes y también agradecido al Señor porque el pastor Jeremiah con su familia llegó sano y salvo a su casa. Nunca vamos a olvidar la inversión de tiempo que ellos invirtieron con nosotros, y también las grabaciones que se han hecho van a estar, por supuesto, disponibles siempre. Y tenemos un plan para multiplicar el impacto de lo que hemos hecho, un plan de producir toda esa serie, todos los sermones de esta semana, en un paquete, y con la ayuda de Dios vamos a duplicarlo por miles y regalar a todos los que quieren. Así que con la ayuda de Dios vamos a hacer eso, y los que quieren usarlo para evangelismo, para compartir con otros en sus iglesias, en sus grupos pequeños, en sus casas, por favor, pueden mandar un texto. Pueden mandar un texto al número que dijeron al WhatsApp, más 591-721-00006. Con ese número también pueden ustedes enviar su dirección o su nombre, teléfono para poder recibirlo cuando podamos duplicarlo. Así que esperamos dentro de 1 semana, 2 semanas tener eso listo. Y también un correo electrónico vamos a colocar para que ustedes puedan pedirlo por correo electrónico si desean. Pero en toda Latinoamérica, todos los países de habla hispana en el mundo deben tener acceso a esa serie, porque Dios está preparando a un pueblo. Y ese pueblo tiene que guardar los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, que es el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Entonces, queremos colocar a esa disposición, en vez de estar saltando de país en país, queremos aprovechar lo que ya hemos grabado, y por supuesto vamos a ir a otros países también, pero queremos aprovechar a lo máximo, multiplicar por 1000 veces, 10,000 veces lo que ya se ha hecho. Esta noche, al iniciar este momento, recordemos que estamos en la casa de Dios. Son momentos solemnes, momentos de reverencia. Recordamos guardar silencio, mantener a los niños a nuestros lados, y también recordar que tenemos un corto tiempo para que Dios haga una gran obra en nuestras vidas. ¿No es verdad? Por favor, inclinen sus rostros conmigo y vamos a pedir la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, realmente estos momentos son solemnes. Son momentos donde decisiones se toman de vida o muerte, muerte eterna o vida eterna. Señor, pedimos tu presencia poderosa esta noche. Pedimos que derrames el Espíritu Santo. Pedimos que prepares cada corazón y hables a cada mente, a cada persona que está escuchando y viendo por el internet, por televisión. Oh Señor, que estén aquí esta noche, cada familia representada. Y pedimos, Señor, por todos los países. Casi todos los países están viendo, Señor, donde hay personas que hablan el español. Y pedimos y rogamos, Señor, que tú emitas una bendición, prepares nuestros corazones, nos disciplines, nos limpies de toda maldad, y que santos ángeles rodeen esta casa, protegiendo a cada conexión de internet, a cada conexión, cada transmisión, cada emisora, protegiendo, Señor, a nuestras mentes, eliminando toda influencia mundana y maligna, y que ninguna influencia entre en esta casa tuya, al producir, al transmitir, y que el orador, Señor, no tenga ninguna palabra propia, que todos sean tus palabras. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos gozado esta semana al aprender que el tiempo es muy corto
y que con la venida de la ley dominical que ya está en proceso, el Papa está viajando de país en país, preparando el camino. Ayer recibí una llamada telefónica de un amigo en Costa Rica. Él me dijo que hizo algunas llamadas telefónicas. Habló con lo que normalmente sería la unión de obispos católicos, pero encargados en Bruselas de toda Europa. Habló, me dio el nombre de la persona, me mandó el texto, el encargado de coordinación de todas estas cosas para Roma en Europa. Habló con él y le preguntó sobre cuál es el proceso para la ley dominical en Europa. El hombre se entusiasmó y les compartió mucha información y dijo: ¿cómo usted ha descubierto que estamos en proceso de colocar una ley dominical para toda Europa? Usted seguro ha investigado, porque nosotros no hemos hablado mucho de eso. Y bajo el manto y el nombre de el ambiente, estamos promoviendo agresivamente una ley que cubra toda Europa y que el domingo sea por ley un día de reposo. Él habló con otros también en Sudamérica y le dijeron que están trabajando con Norteamérica para primeramente iniciar allí lo más rápido posible con el Congreso, y que el Papa está trabajando y ellos también todo el Vaticano, para que muy pronto se apruebe una ley nacional dominical en los Estados Unidos. Eso solamente comprueba lo que ya hemos estado escuchando, ¿no es verdad? No debe ser sorpresa para el pueblo de Dios que eso está ocurriendo. Si las señales ya están allí, si ya sabemos, si el conflicto de los siglos ya revela, la Biblia ya revela lo que va a pasar. Los únicos que no saben son aquellos que nunca han tenido la oportunidad de conocer, y los adventistas que están durmiendo. Y que hay muchos que están durmiendo. No hay ciegos más ciegos que aquellos que voluntariamente son ciegos. Si tú no quieres saber, nunca vas a ver. Pero yo sé que ustedes quieren saber. Y aquí han estado con eso. Y quiero hablar ahora de todo lo que hemos aprendido, sabiendo que estamos muy, muy cerca. La ley dominical, por si acaso, no debe traer miedo al corazón. A mí me trae ánimo, porque es lo que significa el punto donde arrancan los últimos eventos que nos traen al Señor Jesús. Realmente da mucho ánimo saber que Cristo viene pronto. No es solo hablar, lo vamos a ver. Yo quiero ver a mi Señor. Y el siervo maligno dice en su corazón: mi Señor retarda en venir. Yo no quiero ser siervo maligno. Yo quiero ser un siervo que cuando veamos al Señor va a decir: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Entonces, al conocer y al hablar de estas cosas, es importante saber que no es gratis. El tomar decisiones para poder tomar estas medidas en nuestras vidas, darle al Señor el control de nuestras vidas, no es gratis. Tiene su costo. Y el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, hizo conocer a sus discípulos el costo. Y dijo: si quieren venir en pos de mí, ¿qué deben hacer? Recojan su cruz y vengan y síganme. Pero justamente el versículo antes dice: el Hijo del Hombre debe ser perseguido, rechazado y va a morir. ¿Qué significa? Significa que nosotros, al recoger nuestra cruz, tenemos que ir a morir también. Morir al yo, definitivamente morir al yo, a la vida antigua. Pero algunos darán sus vidas también. Pero no debemos tener, Jesús dijo, no debemos tener temor a la muerte de los que matan el cuerpo, porque no es eso que determina nuestro destino. Son los que matan el alma. A ellos debemos temer.
Entonces, debemos entusiasmarnos. ¿Sabe que morir es más fácil que vivir? Vivir en los días futuros va a ser más difícil que morir. Entonces podemos decir, Señor, como dijo Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, vamos a vivir por Cristo y si nos toca morir, vamos a tener una ganancia, porque vamos a descansar apenas un segundito y vamos a escuchar la trompeta que nos va a despertar. Quiero contarles la historia de un hombre que pagó un precio también. El costo, esta noche se titula el sermón El costo del discipulado. Dietrich Bonhoeffer era un joven alemán. Él estudió teología. Tenía entre su familia a hermanos, primos, hombres muy eruditos, científicos. Su primo llegó a ser embajador de Alemania a Inglaterra. Era muy inteligente y al estudiar teología, hacer su seminario, maestría y doctorado, se graduó summa cum laude. O sea, lo más alto que se puede obtener en notas casi perfectas. Dietrich Bonhoeffer no estaba convertido cuando fue pastor. Él se convirtió años después. Él estudió teología y comenzó su trabajo pastoreando una iglesia, en la iglesia antigua alemana. Pero en sus días llegó un joven político que empezó a promover la política, la violencia. Su nombre, Adolf Hitler. Él luchó en contra de las filosofías de Hitler, pero cuando Hitler ganó las elecciones y llegó a ser el líder de Alemania, él, el pastor Bonhoeffer, no dejó de predicar. Predicaba en contra. Y cuando Hitler tomó posesión de las iglesias, y Hitler llegó a ser la cabeza de todas las iglesias en Alemania, expulsaron a todos los judíos, naturalmente. Y se supone que algunos pastores hubiesen dicho algo. Se supone que los pastores y líderes de las iglesias hubiesen defendido los derechos de los judíos. Pero no. Casi todos los pastores se acomodaron. No querían pelear con Hitler, así que aceptaron las injusticias, expulsaron a los judíos y el pastor, doctor Dietrich Bonhoeffer, abrió una nueva iglesia, se llamaba la Iglesia de la Confesión, donde cualquiera que confesaba a Jesucristo podría venir a ser miembro de su iglesia. Eran momentos peligrosos. Él se fue a Inglaterra, trabajó allí en una iglesia alemana. Él se fue a Estados Unidos, donde también estudió un poco. Pero él, en los días tan peligrosos de Hitler, volvió a Alemania para dirigir la obra de la Iglesia de Confesión. Él sabía que probablemente era su vida. Tomó una posición pública en contra de Hitler, la ejecución de los judíos, y los ayudó a escaparse de Alemania. ¿Qué haríamos nosotros? Si toda la política se nos viene en contra, ¿seguiremos en el rumbo de Jesucristo o nos acomodaríamos como todos los otros pastores hicieron? La iglesia alemana no fue la única que se acomodó. También, tristemente, nuestra iglesia, la iglesia remanente, también se acomodó con Hitler. Y dieron permiso a todos los jóvenes que trabajen el sábado. Muchos jóvenes dijeron, no podemos trabajar el sábado. No, pero su presidente de la división ha autorizado que ustedes pueden trabajar el sábado. Y ellos respondieron, no es el presidente de la división, que es Dios. Obedecemos a Dios antes que a los hombres. Y ellos fueron muchos martirizados por no trabajar el sábado. Entonces, aún dentro de la iglesia remanente hay hombres y mujeres que fácilmente ceden
los principios cuando están bajo presión o amenaza. Recuerda que el hecho de que un hombre lo haga no significa que toda la iglesia lo hizo, porque toda la iglesia no lo hizo. Pero hay hombres y mujeres que no están dispuestos a sufrir por su fe. Y a veces están en posiciones de influencia. Cuando empezaron a matar, Hitler empezó a ir de casa en casa con sus soldados, y a todos los menos válidos, a todos los que tenían defectos, empezó a recogerlos y a asesinarlos. Él dijo, entre la raza alemana no puede haber ningún defecto. Si has nacido con un defecto, tienes que morir. Entonces, él también tomó una posición en contra de eso, porque estaban muriendo muchos inocentes. Pero cuando él durante sus estudios se convirtió en América, él dijo, voy a tomar una posición. La Biblia y solamente la Biblia será la base de todo lo que yo enseño y lo que creo. Esa es una posición protestante. Sola Escritura. Yo cuando estaba en Alemania me llevaron a donde está la estatua de Martín Lutero. Tenía la Biblia en sus brazos, así, y decía, sola Escritura. Y me preguntó el doctor, el teólogo adventista, me preguntó y me dijo, David, ¿tú crees que Martín Lutero realmente creía en sola Escritura? Le dije, doctor, a mí me parece de que es la reputación que tenía, sola Escritura. Me dijo, en casi todo, pero no en todo. Porque lo llamaron a Martín Lutero y le dijeron, si vas a creer en sola Escritura, tienes que guardar el sábado. Y qué difícil para Martín Lutero. Le doy mi respuesta mañana, dijo. Martín Lutero volvió y dijo, no ha llegado el momento todavía para guardar el sábado, tenemos que seguir guardando el domingo. Aunque yo sé que está en la Biblia, y el domingo no está en la Biblia. Así que Martín Lutero casi creía en sola Escritura, pero era un hombre de Dios. Igual que en las iglesias dominicales, evangélicas, católicas, en otras, Dios tiene millones de hijos y de hijas que guardan el domingo. Pero llegará el momento cuando todos sus hijos y sus hijas tendrán que decidir, ¿sola Escritura o no? O la autoridad humana entra y acepto la autoridad humana, o acepto solamente la palabra de Dios. Dietrich, el doctor Bonhoeffer, decidió basar lo que creía en la palabra de Dios solamente. No sabemos si jamás le llegó la convicción del sábado, pero una cosa dijo, si Dios ordena que no debemos matar, entonces voy a defender a los inocentes aunque me cueste la vida. Lo prohibieron, el gobierno nazi lo prohibió a él que predique o que publique. Él siguió por debajo, publicando y predicando. Hoy en día con el internet no se puede parar nada. Pero él seguía haciendo lo que podía. En enero de 1943, él se comprometió con una señorita para el matrimonio. Su sueño era casarse con ella, pero unos meses después, apenas 3 meses después, en abril de ese mismo año, él fue arrestado por Hitler por sus actividades. Estuvo un poquito más de un año en la cárcel, en la prisión, pasó momentos de tortura, y justamente mientras ya empezó a caer, en 1945, mientras empezó a caer el gobierno de Hitler, 2 semanas antes que los americanos entraron con sus fuerzas armadas, Hitler ordenó la muerte de algunos presos políticos, incluyendo al doctor Bonhoeffer, y él fue colgado. Una mañana temprano lo sacaron afuera y con varios otros los colgaron hasta la muerte, y 2 semanas después entraron los americanos y liberaron a Alemania. ¿Nunca se casó? Podría haber soñado, ¿no?
Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo quiero formar mi hogar. Pero él tomó una decisión. La decisión era, voy a obedecer a Dios, voy a defender a los inocentes, voy a predicar la justicia, y aunque me cueste la vida. Yo estoy seguro que algún día él escuchará esa trompeta. Y Jesús mismo le dirá, bien hecho, siervo fiel. Has hecho lo que te diste, recogiste tu cruz y veniste en pos de mí. Y nosotros hoy en día tenemos que evaluar cuánto cuesta seguir a Jesús. ¿Cuánto nos va a costar? Bueno, evaluemos un poco en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, ¿qué le pasó a Jesús por obedecer a su Padre? En Lucas 4 se cuenta la historia de Jesús cuando se puso de pie en la sinagoga para leer. Lo invitaron a Jesús que lea, y él leyó, se recuerdan ustedes de Isaías, y dio su misión. Y cuando terminó, dijo, hoy día se ha cumplido esta profecía en sus oídos. Se quedaron atónitos. Pero Jesús no dejó de hablar ahí. Él contó 2 historias y dijo, ¿se recuerdan Elías? ¿A quién mandó Dios? ¿A dónde mandó Dios a Elías para que le dé de comer? A la viuda de Sarepta. Ella no era de Israel. Dios la mandó afuera de Israel para que él tenga sustento. Y cuando Dios sanó de la lepra, sanó a Naamán. Ni siquiera era judío en los tiempos de Eliseo. Pero ningún otro leproso judío se sanó. Y cuando Jesús mencionó esos dos ejemplos, se enfurecieron los judíos al pensar que ellos, el pueblo elegido de Dios, no fue bendecido por los milagros que hizo Dios. Tuvo que salir de Israel para poder hacer un milagro. Había muchas viudas en Israel, pero la viuda de Sarepta recibió diariamente el milagro del aceite y de la harina. Lo querían matar a Jesús, lo botaron de la sinagoga. En Lucas 9, Jesús dijo que él sufriría lo que acabamos de leer, sufriría persecución, rechazo y la muerte. Y después dijo, el que quiere venir en pos de mí, que recoja su cruz y venga y sígame. Hoy en día hay cruces. Hay. Tus amigos, tu familia, puede ser que no te entiendan. Puede ser que al tomar decisiones de permitir que Dios reforme tu vida, cambio de dieta, cambio de costumbre, puede ser que al colocar tu autoridad en la palabra de Dios, aceptar solamente la autoridad que dice, si está escrito, era la única autoridad que Jesús aceptaba, escrito está. Y si tú tomas esa posición, vas a descubrir que no todos concuerdan. Hay muchos dentro y fuera que van a decir, no, hay autoridad humana que tienes que obedecer. Ahora, lo que estoy diciendo es la verdad. Lo que Jesús hizo, Él es nuestro ejemplo, ¿verdad? Lo que Jesús hizo es lo único que podemos hacer si queremos ser salvos. Porque va a haber una generación que sigue al Cordero donde quiera que vaya, y no solo en el futuro, desde ahora. Tenemos que aprender a seguir al Cordero, y el Cordero no va donde todos los otros van. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, si ustedes me van a seguir, van a venir a la muerte. No sabían qué hacer los discípulos. Mira lo que pasó a los discípulos. Después que Jesús se fue al cielo, empezaron a predicar en las sinagogas y fueron arrestados, fueron pegados
ordenados que no prediquen en el nombre de Jesús. Dicen que van a llenar, en Hechos 5 estaban predicando, en Marcos 13 se habla de eso, que sufrieron mucho por predicar. Pero ¿cuál es la respuesta? Debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Eso sigue vigente hoy en día. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si los hombres concuerdan, no hay problema. Pero si hay conflicto, tengo que obedecer al capitán. Donde manda capitán, no manda marinero. Y hay muchos marineros hoy en día que quieren ordenar una orden directa del comandante. Así dice Dios, pero yo digo. Así dice Dios, pero nosotros decimos. Es lo mismo que pasó en Israel. Y eso ocurre hoy en día. Algunos de ustedes ya lo han experimentado. Ya nos han dicho. Y les digo que eso pasa en todos los países. ¿Por qué ocurre eso? Es un poco difícil y triste que ocurra eso. Vamos a estudiar un poquito más de cosas que ocurren, pero es porque estamos en la última generación. ¿Qué más esperamos? ¿Que el diablo esté tranquilo dejando que el pueblo de Dios se prepare? Él está desesperado. Él todavía cree que si puede mantenernos durmiendo, Él tiene una posibilidad de ganar. No ha ganado, como vimos en la primera batalla, en el atrio. No ganó en el lugar santo. Lo único que le queda es ganar en el lugar santísimo. Que Dios no pueda preparar a un pueblo. Y la verdad es que yo no le entiendo a Dios. ¿Cómo, si nunca en la historia del mundo hemos visto una evidencia de una generación sellada y obediente? Apenas tenemos 2 ejemplos. El primero fue Enoc y el segundo fue Elías. En toda la historia humana, 2 personas. Y Dios dice, voy a colocarte 144,000. Sea literal o simbólico, lo vamos a saber pronto. Pero miles de personas como Elías y Enoc. Es absurdo, imposible. No, ¿cómo Dios se inventa tal imposibilidad? Pero lo que es imposible con nosotros, con Dios es posible. Por eso ni el diablo lo cree. Pero ¿sabe qué? Se está asustando el diablo. Porque esta semana le complicó la vida al diablo. Esta semana muchos de ustedes han tomado decisiones firmes a quién van a seguir. Y muchos afuera mirando también tomaron decisiones. Y el diablo se está asustando. Yo he predicado en más de 100 países. Y les digo que Dios está preparando un pueblo en todos los países. Porque cuando Dios selle su pueblo, va a haber de todas las tribus del mundo, va a haber. Yo sé que va a haber peruanos allí. Va a haber bolivianos, va a haber sudamericanos, africanos, europeos, norteamericanos, canadienses, de todo el mundo. Y hay algunos africanitos que viven en tribus, ¿no? Y son bien chiquititos así. Sin duda Dios tiene preparando a algunos de ellos también. ¿Se imaginan qué lindo va a ser? De todo tamaño, de los altos gringos que viven en algunos lugares y otros altos sudamericanos y unos africanitos chiquititos. En África también hay grandes gigantes también. Mi esposa y yo hace unos años corrimos en un maratón. No se imaginan, ¿no? El tío David y la tía corriendo. Es que sus hermanas con mi hermana se ingeniaron a hacer un maratón. Era medio maratón, 21 kilómetros realmente. Unos corrieron 42, nosotros corrimos 21 kilómetros. Pero como ella y sus hermanas, 2 hermanas decidieron hacerlo y se estaban preparando, yo dije, ¿cómo voy a permitir que las mujeres corran y yo no? Entonces yo decidí, yo me voy a acoplar, inscríbame también. Y llegó el día en San Diego cuando corrimos 32,000 personas. Ahora, a mí me gusta la competencia, o sea, mi espíritu es de correr y mirar para atrás, ¿no? Mi esposa es tranquila, amigable, tiene un espíritu tan amorosa, pero en ese maratón ella también empezó a pasar la gente.
Y nunca había visto eso en ella antes. Pero cuando estás con 32,000 personas, ¿no? Pero sabes, en África hay una nación que siempre tiene la posibilidad de producir en las Olimpiadas, que muchas veces ganan los maratones. ¿Se recuerdan qué país? Kenia. Tienen algunos hombres altos y cuando corren, cada paso es 2 de los míos. Y corrimos en ese maratón. La meta era terminar, pero también teníamos un reloj y estábamos yendo lo más rápido posible. Estamos en un maratón. Estamos en un maratón. Y para terminar, es lo único que cuenta. Tienes que terminar, pero a veces te duele. A veces tus pulmones están gritando, ¡más aire! Tus músculos te dicen, ya no corras, camina. No, ¿cómo vas a hacer? Tienes que terminar. Y nosotros estamos en un maratón y tenemos que correr. Pablo dice que yo voy a correr y voy a obtener el premio que me espera. Y cuando tocó morir dijo, he cumplido y voy a recibir la corona. ¡Qué hermoso! Algún día quiero yo decir eso. Pero todavía nos falta correr. Los discípulos, todos, a excepción de Pablo, fueron martirizados, murieron. Fui a la India a predicar, prediqué en varios lugares de India, fui a una comunidad con leprosos, les pregunté, ¿no hay leprosos en India? Sí, pero el gobierno los tiene todos escondidos. Estaban en la calle, pero ahora los pusieron en comodidades. Y después que los pusieron allí, ahora muchos de los gobernantes niegan que hay lepra, porque están escondidos. No tenemos lepra en India. Pero si tú quieres ver una comunidad, vamos. Así que nos fuimos a una comunidad leprosa. Yo empecé a sacar fotos y inmediatamente empezaron a pelear algunos. No saca fotos, no puede sacar fotos. Usted lo va a usar para levantar fondos. Nosotros en nuestra institución no levantamos fondos. Nunca escribimos cartas pidiendo fondos. No, hemos hecho un trato con Dios. Si esta obra que hacemos es de Dios, Él mismo se encargará de darnos dinero para trabajar. Por eso se dieron cuenta que no hemos recogido ofrendas nunca, ¿no? ¿Por qué? No estamos aquí para recoger ofrendas. Dios sabe cómo darnos suficiente para trabajar. Si Dios es Dios, Él es el dueño de todo. Ageo 2:8 dice, mío es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, si trabajamos para el dueño de todo, Él sabrá cómo pagar las cuentas. Entonces, ellos pensaron que íbamos a sacar fotos de los leprosos y después hacer propaganda. No, está bien, yo guardo la cámara. Y mientras ahí peleaban en su idioma, yo no sé, en Telugu, en su idioma de Telugu, estaban discutiendo que se vayan, ¿por qué vienen gente acá para sacar fotos de los pobres leprosos? Mientras ellos discutían allá, yo dejé la cámara en el vehículo y ahí veía mujeres y niños. Las mujeres y los hombres no tenían dedos, así nomás, con huecos. Algunos no tenían orejas. Su nariz se había carcomido, ya no tenían nariz, 2 huecos nomás. Y con tantas úlceras que tenían. Algunos no tenían pies, andaban arrastrando sus pies o con palos o se arrastraban sentados. ¡Qué difícil! Y yo me acerqué y me recordé de lo que Jesús hacía. Jesús, cuando vio un leproso, ¿qué hacía? Los tocaba. El secreto en mostrar tu cariño es tocar. Así que yo me acerqué, le agarré la cara a una señora y lo besé. Le abracé a un hombre que no tenía brazos, o no tenía dedos y brazos ulceradas. Empecé a agarrar los niños. Algunos ya tenían lepra, niñitos. Y empecé a abrazar y besar. Y alguien me hubiese dicho, no toques porque te puedes infectar. Yo dije, ese es problema de Dios. Jesús tocaba leprosos y yo siempre puedo hacer lo que Jesús hacía. Siempre estoy en lo correcto en hacer lo que Jesús hacía, ¿sí o no? Si Jesús tocaba leprosos, yo también. Y repentinamente, todas las peleas que habían se quedaron en silencio. Hoy, los extranjeros están viniendo acá para abrazarnos y besarnos. Dejaron de pelear.
Empezaron a sonreír y pronto dijeron, tío David. Me preguntaron mi nombre, ¿no? Tío David. Tío, ¿podemos sacarnos una foto juntos? Sáqueme a mí, por favor. Abraza. Yo también con el tío, yo con el tío. Lindas fotos con los leprosos me saqué. Y les pregunté, ¿algunos son cristianos? Sí, algunos somos cristianos, otros son hindúes, otros son budistas. Pero son algunos, sí. Y cuénteme, le dije al pastor, ¿cómo es que el cristianismo entró a la India? Me dijo, por el apóstol Tomás. Tomás, el que tanto dudaba, ¿no? Él vino y por más de 1000 años todos los cristianos de la India guardaban el sábado, el séptimo día. ¿Por qué? Lo aprendieron directamente del apóstol. Y después entró la persecución y empezó a desaparecer y otras cosas, y por fin ahora está regado un poquito, pero por 1000 años el cristianismo estaba por toda la India y ellos hasta ahora se llaman los cristianos de Tomás. Solamente un hombre, solamente un discípulo, un apóstol conquistó a todo el continente. ¿Cómo sería para con nosotros, no? Entonces, él sufrió persecución, Tomás fue martirizado también. Aquí no muy lejos de acá tenemos la Inquisición. ¿Por qué lo llaman la Santa Inquisición cuando es tan endemoniada? Yo no sé. Pero sí le ponen el nombre. En esa Inquisición fue arrancada para poder descubrir quiénes creían en la Biblia, quiénes creían más en la Biblia que en la autoridad humana. ¿Sabes cuántos murieron en la Inquisición española? 30 millones de personas. 30 millones de hermanos y hermanas, muchos de ellos martirizados aquí muy cerca, en la Inquisición. ¿Han visitado alguna vez? Nosotros teníamos una señorita guía que nos estaba guiando por ahí. Yo muchas veces cuando trabajaba en la Unión venía un representante de Norteamérica de la Asociación General y me decían, David, lleva al pastor para que conozca. Así que yo lo llevaba, yo traducía. La señorita estaba caminando con un grupo de personas y la señorita dijo, yo la escuché con mis propios oídos, dijo, hoy en día hay tantos criminales en el mundo, la violencia ha aumentado. Tenemos que otra vez tener una inquisición. Y los turistas, sí. Señorita, una pregunta. ¿Por qué usted está mintiendo? Todos los turistas. La Inquisición no tenía nada que ver con criminales. La Inquisición tenía que ver con personas que tenían una creencia en la palabra de Dios. No eran criminales, eran de lo mejor que había en la nación. Solamente que la Iglesia de Roma perseguía a los que creían en la Biblia. Es verdad, Señor, es verdad, decía. Entonces, ¿por qué usted está mintiendo? Así me dijeron que diga. O sea, a usted le pagan para mentir. Colgó la cabeza. Pero ahí se ven la gente muriendo abajo, muñecos, todo tipo de tortura. Pero ¿sabe qué? Para que 30 millones de personas acepten morir por su fe, cueste lo que cueste, significa que Dios estaba con ellos tomándoles de las manos. Porque normalmente el cuerpo no aguanta. Yo estaba predicando en Florida hace unos meses atrás en Estados Unidos, en una iglesia hispana. Cuando terminé de predicar, el domingo cuando me tocó ir con mi esposa, la tía, fuimos para el aeropuerto para tomar la pequeña avioneta misionera y íbamos a volar. Me mostraron que lo que recién había salido en YouTube. En África, la sección no cristiana, musulmana, algunos de los radicales habían atacado la sección cristiana y estaban pegando a los cristianos, arrastrándolos o tirando en medio de la fogata.
mujeres, niños, hombres. No es posible imaginar. Y estaba todo allí. Los tiraban en medio de las llamas y una mujer salió de las llamas arrastrándose. La pegaron y la pegaron y la pegaron y la agarraron y otra vez la tiraron adentro. Pero lo que más me sorprendió era que había un hombre sentado en las llamas. No se movía. No se había caído. Solo estaba así. Las llamas alrededor y él orando. Yo estoy seguro que Jesús lo tenía de la mano y le estaba diciendo: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Me costó un poquito asimilar un video de las personas quemando ese mismo día que yo estaba predicando. Mientras yo predicaba, los hermanos están siendo quemados. ¿Será que yo tengo ese tipo de valentía? ¿Será que yo estoy dispuesto a morir por mi fe en la fogata? Orando con el Señor, yo le dije: Señor, dame ese tipo de valentía. La Inquisición acá en el Perú fue terrible. En Medellín, Colombia, otro centro de Inquisición. Varias veces he entrado a la catedral acá de San Francisco. No sé si ustedes conocen ahí. ¿Qué hay abajo? Cuando uno va por las catacumbas te dicen que son las tumbas de los santos. Mentira. Yo me agarré una linterna, me escapé del grupo y di la vuelta por adentro con mi hermano. Y por allí yo vi pozos donde apenas entra un cuerpo. Y adentro los huesos de las personas. Dicen: estos son las tumbas. Pero, ¿y entonces por qué hay un túnel que conecta a la catedral a la Inquisición por debajo de la tierra? ¿Por qué descubrieron que lo pueden llevar a los herejes entre allí y allá? Cuando morían los llevaban y los botaban en el pozo, o ahí morían también. No, Señor. Aquí murieron los santos del Señor. Muchos miles han muerto. 30 millones de cristianos atormentados y muertos. Pero yo me pregunto, ¿por qué por 1260 años Dios permitió a Roma que mate a los santos? ¿Por qué? Y estoy seguro de una cosa: cuando lleguemos al cielo, vamos a descubrir que por haber tenido persecución van a haber más gente en el cielo que si hubiese paz. Lo que más quiere Dios es tener poblado a la tierra nueva, poblada. La tierra nueva lleno de santos. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, Dios sabe cuál produce más salvaciones. ¿Y saben qué? Persecución produce más gente convertida que cuando estamos viviendo en momentos de paz. En la China hay mucha persecución. Las iglesias secretas llenan todo el país y no se puede saber. El presidente de la Unión en Hong Kong me dijo que no hay idea cuántos adventistas y cuántos cristianos y cuántos evangélicos hay, porque mayormente la mayor parte adoran en secreto y sabiendo de que si los descubren pueden estar con sentencia de 10, 20 años o la muerte. Pero lo hacen. Y un famoso cristiano dijo: no oren por la China para que se pare la persecución. Ore para que Dios acompañe a sus perseguidos y los ayude a ser fiel. Porque si para la persecución, va a parar el crecimiento de la iglesia. Bueno, tengo buenas nuevas. Buenas nuevas. Algún día llegue la persecución al Perú otra vez. Y la iglesia va a entrar en explosión. Y solo los cristianos verdaderos van a entrar. Ya no va a haber clubes. Ya no va a ser un lindo club donde se hace entretenimiento. Ahí solamente los que están dispuestos a sufrir y morir por su fe. Ahí sí hay una iglesia pura. Muy pronto. Que Dios lo traiga rápido. Pero primero que nos prepare. Hay un conflicto inminente. La Biblia dice que habrá un conflicto entre el dragón y el cordero, entre sus representantes y los representantes del cordero. Un conflicto, ¿y sabe quién gana?
El Cordero. El Cordero gana, y por la palabra de su testimonio y la sangre de Jesucristo. Ese conflicto inminente comenzó en el cielo. Apocalipsis 12 nos da algunas ideas de cómo fue. Jesús mismo Apocalipsis 12 nos cuenta la historia Jesús aquí de cómo fue cuando comenzó. Él abre como si fuese secretamente. Aquí estamos. Él habla y nos muestra cómo, nosotros no estuvimos ahí, pero Él estuvo y Él nos muestra secretamente lo que estaba pasando. Y al leerlo podemos ver un poquito más, entender un poquito más. Apocalipsis 12, 7 al 9, por favor. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, dos grupos. Miguel y sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fueron lanzados fuera del gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cuál es su nombre? Que se llama el diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí vemos cómo comenzó. ¿Pueden imaginarse guerra en el cielo? El cielo es un lugar de paz. El cielo es un lugar de gozo, pero hubo guerra en el cielo. Entonces no debemos sentirnos mal si hay guerra aquí. No sabemos cuántos años, la Biblia no dice, pero estoy seguro de que por un periodo largo el enemigo tuvo oportunidad de hablar secretamente e inculcar ideas, porque convenció a 33% de todos los ángeles, la tercera parte de los ángeles en el cielo, lo creyeron a Satanás. Imagínense, seres perfectos que conocían cara a cara a Dios, tan difícil para comprender la astucia del enemigo, que hasta la tercera parte de los ángeles perfectos le creyeron. ¿Y nosotros? Mateo 24, 24 dice: si fuese posible, engañaría aún a los elegidos. Como resultado, Satanás cayó a esta tierra y continuó. Versículo 13 dice, de Apocalipsis 12, versículo 13 dice: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? La estrategia de Satanás es perseguir. Siempre perseguir, persecución. 1260 años de persecución. Anteriormente a Roma papal era la Roma antigua. La Roma antigua perseguía a los cristianos. Cuando yo estaba en Roma predicando, me llevaron a la casa de Nerón. Nerón era uno de los reyes de Roma más crueles. Lo que más le gustaba ver es morir a la gente. Y cuando él quería hacer carreras en el Circus Maximus, ponía en las cruces a los cristianos, los pintaba de brea, y para iluminar la noche las carreras de los caballos, encendían y quemaban en vivo a todos los cristianos. Yo salía a medianoche, me llevaron después del sermón a ver, yo salía a medianoche al centro del Circus Maximus, donde todos los caballos corrían. Me imaginaba 2000 años atrás, cuando hacían carreras y mis hermanos estaban en las cruces quemando, y mis hermanas. Me arrodillé en el centro y: Señor,
este lugar sagrado donde se derramó la sangre de los santos. Por favor, hazme siempre fiel, dispuesto siempre a hacer lo que tú quieres, predicar la verdad, cueste lo que cueste. No quiero nunca aceptar la autoridad de un marinero cuando el capitán ordena. Así dediqué mi vida. Y por nada, yo ruego a Dios que me deje ser infiel. Entonces, cuando el dragón quiere hacer guerra contra el pueblo de Dios, siempre trae persecución. Hoy en día el dragón está preparándose otra vez. Están construyendo prisiones. Están construyendo campos de concentración. Recién la semana pasada salió una noticia que Estados Unidos compró 30,000 guillotinas. ¿Para qué son las guillotinas? ¿Para jugar? Cuando estuve en México, un hermano de la iglesia me dijo que él estaba caminando y una de las lonas se salió de un camión y estaba lleno de guillotinas. Él se asustó y salió corriendo, porque cuando lo vieron a él, no sabían qué pensar porque era secreto. ¿Para qué son guillotinas? Para ejecutar con eficiencia. Y dice aquí en Conflicto de los Siglos, la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide esos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Ahorita todo el mundo cristiano está atrás de Roma, vamos a seguir. El Papa está como un abuelito tan amable, se parece, ¿no? Un hombre muy amable y querido. Pero cuando quiere hablar con espada, dice, sabe qué decir. Algún día es un abuelo muy humilde y el otro día es un soldado. Dice, pero ya será muy tarde para salir de la trampa. Cuando los cristianos, evangélicos y otros protestantes descubran, va a ser muy tarde. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo sus influencias en las cámaras legislativas, en las iglesias y en corazones de los hombres. Ya se está levantando sus soberbios y imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. ¿Saben que muchos no creen que Roma está coordinando las cosas para reiniciar la Inquisición? Pero en Polonia hace unos 10 años se comenzó de nuevo el colegio de la Inquisición para enseñar a los jóvenes sacerdotes cómo perseguir, torturar y cómo ejecutar una nueva Inquisición. Y están aprendiendo. Hace 10 años están preparándose. Pero aquí dice que están construyendo debajo sus edificios debajo las catedrales nuevas que todavía hay. Dice, está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines, para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Es lo que dice el Espíritu de Profecía, la profeta. También dice lo mismo la Biblia, ya lo leímos. Pero quiero contarles rápidamente porque el tiempo se nos va. Cuando yo nací a 2 millas de Washington, D.C. Mi papá estaba estudiando el seminario. Y mi papá un día estaba parado allí cuando se le acerca un hombre y se saludaron. Y el hombre le dice, yo soy un inspector del gobierno. Cada vez que se construyen edificios nuevos, a mí me toca ir a inspeccionarlos para autorizar para que el público comience a usar. Y me sorprende que al terminar la inspección que ya hice me encuentro en un campus de la Universidad Adventista. ¿Sabes dónde estuve recién? Mi papá le dijo, no sé. Recién acabo de venir de inspeccionar este edificio. La Iglesia Católica de Washington, D.C., National Shrine. Yo entré adentro
Había estado ya 20 años en construcción y querían abrir las puertas, pero no habían terminado todavía. Eso demoró 40 años en construir. Pero él dijo, yo entré adentro, revisé y dije, bueno, parece que está bien, quiero ir abajo, al sótano. No. Yo no voy a firmar nada si no voy a entrar al sótano. Así que tuvieron que llevarlo al sótano. Y dijo, cuando yo entré al sótano, vi unas puertas inmensas, grandes, de 3 pisos. Y le dije, ¿y para qué hay estas puertas? Ábralos. No, por favor, ábralos. O si no, yo no firmo. Así que abrieron las puertas, si me recuerdo el color era roja de las puertas de color rojo. Cuando abrieron las 2 puertas inmensas, habían 3 pisos de celdas, una prisión entera ahí abajo. Y me dijo, ¿para qué una iglesia católica moderna tiene prisiones abajo? Eso se lo dijo el inspector directamente el mismo día a mi papá. Él no sabía, era un protestante, pero no tenía la menor idea por qué una iglesia tiene prisiones. Aquí ya sabemos por qué, ¿no? Ya sabemos. Pero no solo eso, mi primo, el primo de mi papá, era constructor, contratista, y empezó a traer cemento, otras cosas le contrataron a traer mucho cemento y otros ladrillos. Mientras él estaba descargando los ladrillos, vino un camión grande y descargaron cajas, 100 cajas grandes, pesadas, y lo pasaron al sótano. La última caja, 99 cajas entraron. La última caja, Dios seguro lo arregló, que se caiga. Le cayó a los pies y se abrió y estaba lleno de metralletas. En esta iglesia católica, en Washington, hay prisiones y hay 100 metralletas. ¿Para qué? Ya sabemos, la Biblia lo dice. No les cuento que a los 18 años yo fui ahí también. Y no tengo tiempo para hablar. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus vidas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Hermanos y hermanas, es difícil hoy en día seguir al Cordero, pero va a ser más difícil mañana. Decídanse para quién están. ¿A qué lado? ¿Están en la de Dios o están en la del Cordero? Para terminar, quiero nomás decirles que estamos viviendo en el zarandeo. ¿Qué significa un zarandeo? Un sacudón, donde todo lo que está dentro se sacude, para que se dividan en 2 grupos, trigo y cizañas. Nunca en la historia del mundo la mayoría ha estado en el correcto, siempre la minoría. Lo que la mayor cantidad de personas dicen siempre ha sido el error. Siempre es el pequeño grupo que Dios ha vindicado. Va a ser lo mismo hoy en día. Hay persecución hoy en día, pero lo difícil es ¿por qué la persecución tiene que venir de adentro? Siempre hemos pensado que la persecución va a venir de afuera, pero la hermana White dice que tenemos más que temer de adentro que de afuera. Nuestros propios seres queridos, nuestros miembros de iglesia, hay pastores, hay administradores que no entienden y rechazan el espíritu de profecía y que rechazan todo lo que nosotros creemos. Como mencioné, muchos profesores de teología no aceptan las doctrinas de la iglesia. El pastor Ted Wilson, presidente mundial, no pudo conseguir una firma de todos los profesores porque querían libertad académica. Entonces, hermanos y hermanas, vivimos en momentos solemnes. La iglesia remanente de Dios es esta iglesia. La iglesia tiene las verdades, pero la mayoría, el pastor Jeremiah Davis mencionó varias veces que 99%, yo no sé, seguro es un estimado. Sin el tiempo de la hermana White, ni siquiera 1 en 20. Eso significa 95%, dice la hermana White en los días de ella,
estarían perdidos en la misma iglesia. ¿Cómo será hoy en día? Probablemente 99% es más seguro, más cerca a la realidad. Entonces, si vivimos en momentos tan peligrosos, donde tenemos que esperar justamente de que haya problemas en la última generación, Dios nos está preparando. ¿Quiénes están dispuestos a ponerse de pie aunque los cielos se desplomen? ¿Quién está dispuesto a obedecer la autoridad de Dios antes que los hombres? ¿Quién está dispuesto a sufrir, perder membresía, perder sus privilegios, perder muchas cosas? ¿Quién? Dios te está probándonos. Pero ¿sabe qué? Dios honra a los que le honran. No tienes que tener miedo. Lo que le hace el hombre no es nada. Lo que queremos es que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Asegúrate que tu nombre está en el libro de la vida. Pero nunca va a estar escrito en el libro de la vida si obedeces a los hombres antes que a Dios. Recuerda, nunca. Uno que siempre obedece a los hombres en vez de a Dios por vergüenza, por no perder privilegios, por amenazas, nunca tendrá su nombre en el libro de la vida. Y los guías ciegos se morirán también con sus ovejas. Dios está buscando hombres y mujeres hoy en día, pastores, administradores, que están dispuestos a ponerse al lado de Dios, cueste lo que cueste. Pierdas tu trabajo, pierdas tu reputación, pierdas tu membresía. No queremos perder la membresía, pero su membresía no está aquí en la tierra, está en el cielo. Un adventista borrado aquí puede tener su nombre sin tocar en el cielo. El papelito de la tierra no vale nada. Los que injustamente borran a miembros, ellos serán perdidos. Porque no hay justicia, ni siquiera muchos han sido borrados injustamente. Conozco un país donde trabajamos, 7,000 personas han sido borrados, simplemente porque desobedecer al pastor. Eso no es bíblico. Como resultado, nos toca decidir esta noche. Nos toca decidir, obedecer a Dios o a los hombres. Porque mañana, ahí viene la tormenta. Porque mañana viene la persecución severa. Y los que no aguantan un poquito de viento ahorita, ¿cómo van a aguantar la tormenta que viene? Pero yo quiero decirles, ¿sabe qué? No tenga miedo. El Cordero gana. Y el Cordero está aquí esta noche. El Espíritu Santo está aquí. Y está derramándose las personas. Y te habla a tu corazón. Señor, señora, hijo, hija, querido, ¿estás dispuesto a seguir al Cordero donde quieren que vayas? Si lo vas a hacer mañana, empieza hoy. Donde quiera que nos lleve, no importa si nos cueste la vida, no importa cuánto cueste, es esta noche. Entonces, quisiera invitarles a arrodillarse conmigo para una oración de consagración esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú prometiste nunca abandonarnos. Gracias porque dijiste que nunca estaríamos solos. Siempre estarías a nuestro lado, aunque estemos en las llamas, aunque estemos en sufrimiento, aunque estemos en problemas, aunque no nos entiendan, aunque hay oprobios, aunque hay amenazas. Señor, ese es parte de tu plan para prepararnos. Danos músculos fuertes para aguantar el viento pequeño ahora, para que mañana aguantemos la tormenta. Llévanos, toma nuestras manos, corrígenos, disciplínanos, prepáranos. Pero Señor, por favor, sálvanos a nuestros seres queridos, nuestros jóvenes, hijos e hijas, padres, familiares, amigos, miembros de iglesia. Pedimos en forma especial por nuestros pastores, administradores. Señor, muchos de ellos saben y conocen, pero tienen miedo. Otros no saben o no creen, han abandonado. Pero Señor, por favor, tócales. Brilla sobre ellos, derrama tu luz, tu verdad. Y pronto estaremos juntos en el reino de los cielos, Señor. Juntos contigo. Es nuestro deseo, nuestra petición, y te agradecemos en el todopoderoso y precioso nombre de Jesús. Amén, Señor.